Ok. Buenos días a los presentes. Siendo las 11:12 del día 19 de noviembre del 2025, damos inicio a la audiencia de juicio oral dentro de la causa penal número 028-2025, seguida en contra del señor Javier López Pérez por el delito de robo simple. Yo soy juez de enjuiciamiento, mi nombre es Jesús Abraham Mata Salazar y presidiré esta audiencia. Bueno, dicho lo anterior, procedemos a la identificación de las partes por parte de Fiscalía. ¿Quién comparece? Buenos días, su señoría, la licenciada Joana Isabel Alameda Candanosa, agente del Ministerio Público, con datos debidamente registrados. Okay. Buenos días, su señoría, licenciada Mariana Martínez, agente del Ministerio Público, con datos debidamente registrados. Ok, por parte de defensa. Buenos días, su señoría. Comparece la licenciada M. Leonardo Hernández Ortiz con calidad de defensora particular del señor Javier Pérez López. Buenos días, su señoría, la licenciada Leslie Valentina Bustos Ruiz en calidad de defensora particular del señor Javier Pérez. Ok. Quedan registrados las comparecencias de las partes y hace constar que esta audiencia se desarrollará con la presencia de todas las partes legalmente convocadas. Con fundamento en el artículo 391 del Código Subjetivo de la Materia, se conduce el uso de la palabra Ministerio Público para que exponga su alegato de apertura. Tiene el uso de la voz. Fiscalía. Con su venida, señoría, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León expondrá ante usted la teoría del caso que acreditamos durante esta audiencia de juicio oral. A través de los testimonios que se desahogarán, demostraremos que el imputado, el señor Javier Pérez López, cometió el delito de robo simple en perjuicio del señor Carlos García Fernández. Hechos ocurridos el día 12 de octubre del 2025. Ese día, aproximadamente a las 15 horas, el imputado ingresó al domicilio del ofendido, ubicado en Mier 1411 y 1413, en la colonia María Luisa de esta ciudad. Entró sin violencia porque el propio afectado le había permitido el acceso debido a que ya mantenían una relación de confianza. Sin embargo, una vez dentro, el imputado aprovechó esa confianza y la oportunidad de sustraer sin derecho y sin consentimiento la cantidad de 45,000 pesos, propiedad del señor Carlos García Fernández. Después de tomar el dinero, el imputado salió del domicilio apresuradamente. Su conducta llamó la atención de elementos de la policía preventiva que se encontraban transitando por la zona. Al notar la presencia policial, Javier emprendió la huida, lo que promovió el inicio de una persecución que culminó 5 calles adelante del domicilio del afectado, donde fue detenido en flagrancia, todavía con el dinero sustraído en su poder. Esta secuencia, señoría, será confirmada mediante el testimonio del policía apresor, quien describirá cómo observó al imputado salir con actitud evasiva, cómo inició la persecución y cómo finalmente logró detenerlo, cumpliéndose así los requisitos legales de flagrancia. Por su parte, el señor Carlos García Fernández, la víctima y propietario del domicilio, declaró que él permitió el ingreso del imputado por la relación de confianza previa, que dentro del inmueble resguardaba la cantidad de 45,000 pesos que nunca otorgó consentimiento alguno para que el imputado lo tomara o manipulara, y que al notar su ausencia y la falta del efectivo salió a buscar auxilio. Y esto será claro para acreditar la propiedad del bien. La ausencia total de permiso y la afectación real de su patrimonio. La Fiscalía también hará notar que el imputado, en etapas previstas del proceso, aceptó los hechos que hoy se juzgan y que posteriormente procedió a reparar el daño. Si bien estos actos no sustituyen la carga probatoria del Ministerio Público, sí refuerzan la veracidad y coherencia de los hechos que se acreditan con las pruebas ya admitidas. Al término de esta audiencia, la evidencia será suficiente para demostrar que el imputado actuó con pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta, abusó de la confianza otorgada por la víctima, se apoderó del dinero ajeno sin derecho y fue detenido en flagrancia al intentar huir.
Por ello, señoría, la Fiscalía le solicita que se declare la culpabilidad de Javier Pérez López por el delito de robo simple, que se afirme la reparación del daño ya realizada y que se imponga la pena correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 367 del Código Penal para el Estado de Nuevo León. La prueba será clara, directa y convincente y permitirá llegar a una decisión fundada y motivada, su señoría. Sería todo. Sería todo, su señoría. Ok, ¿tiene el uso de la voz defensa para formular su alegato de apertura? Cuando una persona reconoce su responsabilidad, el derecho debe responder no con castigo desmedido, sino con una proporcionalidad, humanidad y oportunidad de reintegración. Su señoría, en esta defensa comparece ante usted no para negar los hechos, sino para establecer con claridad y honestidad la posición de mi representado, Javier Pérez López, quien acepta su responsabilidad en los hechos que el Ministerio Público le atribuye. Sin embargo, es deber de esta defensa poner a consideración de su señoría los elementos que resultan fundamentales para determinar una pena justa, proporcional y acorde con las circunstancias personales y el contexto en que ocurrieron los hechos. Su señoría, a lo largo de este juicio quedará demostrado que Javier no actuó con violencia, que el monto sustraído fue recuperado en su totalidad y que desde el primer momento ha mostrado una actitud de colaboración, tanto con la autoridad como con la propia víctima. Este reconocimiento voluntario de los hechos es un gesto jurídico y humano que merece ser valorado conforme a los principios de proporcionalidad, mínima intervención penal y reinserción social. Asimismo, se establecerá que Javier cometió este error en un momento de vulnerabilidad económica y emocional, sin antecedentes penales previos y sin intención de causar un daño permanente. No se trata de un delincuente habitual, sino de una persona que reconociendo su equivocación, busca enmendarla y enfrentar las consecuencias legales con responsabilidad. La Fiscalía presentará su evidencia. Esta defensa no la controvertirá en su esencia porque mi representado no pretende evadir la realidad, sino asumirla. Sin embargo, también se mostrará que este caso es adecuado para una salida punitiva menos gravosa, pues concurren elementos claros de atenuación de la pena, tales como la admisión de responsabilidad, la ausencia de violencia o daño físico, la recuperación del bien sustraído, el arrepentimiento genuino, la disposición del imputado para reparar y conciliar. Por ello, su señoría, esta defensa solicitará que la sanción que se imponga no responda únicamente a un criterio punitivo, sino a una proporcionalidad humanitario y orientado a la reinserción coherente con el marco jurídico aplicable y con los principios que rigen el sistema penal acusatorio. Confiamos en que al concluir este debate, su señoría valore las circunstancias expuestas y determine una resolución que reconozca tanto responsabilidad de Javier como su compromiso por rectificar su conducta. Es cuanto, su señoría. Ok, bueno, concluidos los alegatos de apertura, se procederá al desahogo de los medios de prueba ofrecidos y admitidos en esta etapa procesal. Se recuerda a las partes conducirse con respeto, claridad y sinceridad en las reglas del interrogatorio contra interrogatorio. Ministerio Público, ¿cuál sería su primer testigo o medio de prueba que va a desahogar en esta audiencia de juicio oral? Sería el del policía, del primer respondiente. ¿Cómo se llama? Se llama Luis Alberto Torres Martínez. Ok, ¿se encuentra Luis Alberto en esta audiencia? Sí, se encuentra. Ok, bueno, Luis Javier, se le hará un interrogatorio. Le pido que si escucha la palabra objeción se detenga
y ya yo le diré si contesta o no. ¿Quedó claro? Sí. Fiscalía puede realizar su examen. Buenos días. Oficial, ¿podría usted indicar su nombre completo, adscripción y cargo, por favor? Mi nombre es Luis Alberto Torres Martínez, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey. ¿Cuántos años tiene usted de servicio activo? Tengo 8 años de servicio activo. ¿Qué funciones desempeñaba el día 12 de octubre del año presente? Ese día me encontraba realizando funciones de vigilancia y patrullaje en la zona de centro. Oficial, ¿usted habitualmente patrullaba por la zona en la que sucedieron los hechos? Sí, patrullo esa zona de manera habitual. Ok. Ese día aproximadamente a las 15:50 horas, ¿dónde se encontraba usted patrullando? Estaba patrullando sobre la calle Mier en la colonia María Luisa, perdón. Ok. ¿Qué fue lo primero que observó respecto al domicilio ubicado en Mier 1411? Observé a un sujeto saliendo del domicilio ubicado en Mier 1411 de manera sigilosa. ¿A qué distancia se encontraba usted del domicilio en el momento de observar al sujeto salir? Me encontraba aproximadamente a unos 10 o 12 metros del domicilio. ¿Qué actitud corporal notó en el imputado antes de que se iniciara la huida? Se veía nervioso, mirando hacia los lados y caminando muy rápido. ¿Cómo describiría su manera de salir? ¿Sigilosa, apresurada? Salió de manera sigilosa y un poco apresurado. ¿El imputado se percató de su presencia? Sí, cuando nos vio se puso aún más nervioso. ¿Usted inició la persecución? Al vernos comenzó a correr inmediatamente. Sí, inicié la persecución. ¿Cuántas calles aproximadamente persiguió al sujeto? Lo perseguimos aproximadamente 5 calles. ¿En qué punto fue detenido? Fue detenido en la esquina de Galeana y Ruperto Martínez. ¿Qué encontró usted en posición del imputado al detenerlo? Al detenerlo se le encontró un sobre con dinero dentro de su pantalón. ¿Este coincidía con la cantidad que la víctima reportó como sustraída? Y la cantidad coincidía con lo que la víctima reportó después de 45,000 pesos. ¿La víctima salió del domicilio poco después? Sí, la víctima salió del domicilio. Y la misma señaló directamente al detenido como la persona que estaba previamente en su domicilio. Sí, nos señaló directamente al detenido como la persona que había estado dentro de su casa. Le informó que había notado el faltante justo después de que el imputado salió. Sí. ¿Observó daños en alguna puerta, ventana o cualquier acceso al domicilio? No observé daños en puertas ni ventanas. Entonces, la entrada del imputado fue con consentimiento de la víctima. Por lo que entendí, la víctima le había permitido entrar. ¿Qué procedimiento siguió para asegurar el dinero? Aseguré el sobre, lo embalé y lo etiqueté conforme a protocolo. ¿El dinero fue contado nuevamente en su presencia? Sí, ¿A quién entregó este indicio? se entregó al Ministerio Público correspondiente. Y desde ese momento usted sabía que el imputado era culpable, ¿verdad? Sí, ¿Reconoce este informe policial homologado que usted elaboró? sí, reconozco el informe policial homologado. Permítame. Es cierto que en él asentó la persecución, detención y
motivo asegurado. Y ahí senté lo ocurrido, que fue persecución, detención y monto asegurado. Ok, sería todo, su señoría. Ok, muchas gracias. Defensa realizará un contraexamen. Defensa. Defensa, sí escucha lo que les estoy diciendo. Sí, ¿Va a realizar contraexamen? sí, Ok, tiene luz. sí. Buenos días. Oficial, usted no vio al imputado tomar el dinero, ¿correcto? Correcto, no lo observé tomar el dinero. Usted podría asegurar que la cantidad sustraída eran 45,000 pesos, ¿verdad? Así es, no puedo asegurar la cantidad exacta. Usted observó que no había daños en sus manos, ¿correcto? Correcto. Por lo tanto, el ingreso del imputado fue con la víctima, ¿sí? No puedo afirmarlo, solo puedo decir que no había daños. Entonces, cualquiera que salga de una casa y corra es automáticamente un delincuente, ¿verdad? Objeción. Capciosa y argumentativa. Eh, Defensa, reformule. Defensa, continuará con su contraexamen. Sí, perdón. Usted inició la persecución porque el objeto corrió, no porque lo vio robar. Correcto. ¿Es posible que alguien corra por motivos ajenos a un delito? ¿Y es posible? ¿No cree que quizá el imputado tenía miedo de ustedes por las experiencias pasadas? Objeción especulativa. Reformule, defensa. ¿Usted realizó el conteo en el lugar o posterior? El conteo se realizó posteriormente. ¿Ese conteo fue videograbado o fotografiado? No. ¿El dinero estuvo siempre bajo su custodia directa? No. Entonces usted no contó el dinero ni tomó fotos, todo bien la cadena de custodia, ¿verdad? Objeción compuesta, su señoría. Defensa, reformule. Hoy indicó que el imputado corría muy nervioso. Sí, así lo manifesté hoy. En su informe únicamente puso emprendió la huida. Correcto. ¿Por qué agregó el calificativo ahora? Porque hoy estoy describiendo el comportamiento que observé, aunque el informe lo resumí en forma general. ¿Mintió usted en el informe? Pues, entiendo. No, no he mentido en ningún momento. ¿Estaría de acuerdo en que lo escrito el mismo día es más preciso en su memoria hoy? Defensa, va a continuar con su contraexamen. No, sería todo. Ok. Asimismo, Fiscalía desea liberar al testigo. Sí, su señoría. Ok. ¿Algún otro medio de prueba o testigo que vaya a presentar a juicio? A la víctima, su señoría.
Ok, puede pasar la víctima. ¿Se encuentra aquí en esta sala de juicios orales? Sí, su señoría. Ok, pues puede empezar con su interrogatorio. ¿Quién es la víctima? Yo, su señoría. Ok, le van a hacer una serie de preguntas, a lo cual se va a conducir con claridad y honestidad. Si escucha la palabra objeción, se detiene para dar o no la oportunidad de que conteste. ¿Quedó claro? Sí, su señoría. Fiscalía puede empezar con su interrogatorio. ¿Cuándo conoce al imputado? Desde hace tiempo ya había tratado antes con él. ¿He Perdón, ingresado previamente? licenciada, perdón la interrupción, no me ha proporcionado el nombre de la víctima. El nombre de la víctima es Carlos García Fernández, su señoría. Puede seguir con su interrogatorio. Bueno, ¿había ingresado previamente a su domicilio con su autorización? Sí, el imputado ya había ingresado varias veces con mi autorización. ¿Confiaba usted en él? Sí, El 12 de octubre del 2025, ¿a qué hora ingresó el imputado a su domicilio? alrededor de las 15:50 horas. ¿Hubo un momento en el que él se quedó solo dentro del domicilio? Sí, hubo un momento en el que yo fui a otra habitación. ¿En qué momento se dio cuenta del faltante del dinero? Al salir de la habitación donde yo me encontraba, observé que se encontraba abierta una caja donde yo tenía el dinero. Cuando salió detrás del imputado, ¿usted estaba alterado emocionalmente? Sí, estaba un poco alterado, y decidí salir a ver si lo veía. ¿Haber pasado alguna otra persona cerca del domicilio? La verdad, no observé a nadie más. En su denuncia inicial afirmó una cantidad específica, hoy menciona otra cifra, o bien una variación. Sí, pues es que estaba nervioso al momento de la declaración. ¿Por qué la diferencia? Por el nerviosismo del momento, pero ¿Cuál es la la cantidad versión, que dije en la denuncia es la correcta, que es la suma de 45,000 pesos. cuál es la versión correcta? ¿La primera que dio o la que declarará hoy? La primera. ¿Mintió usted al Ministerio Público o está mintiendo ahora? No, no he metido en ningún momento. ¿Estaría de acuerdo en que lo escrito el mismo día es más preciso que su memoria hoy? Sí, ¿Ese dinero era parte de su patrimonio? sí era parte de mi patrimonio. ¿Ha tenido afectaciones económicas por este hecho? Sí, pues era con lo que iba a pagar algunos gastos del día a día. ¿Recuerda ahora la cantidad exacta sustraída? Sí, fueron 45,000 pesos. ¿Desea que se le repare el daño por la cantidad sustraída? Sí, deseo la reparación del daño. ¿Sería todo, su señoría? Muchas gracias. ¿Defensa va a realizar algún contrainterrogatorio? Sí, su señoría. ¿Tiene el uso de la voz? Usted no vio directamente al imputado tomar el dinero, ¿cierto? No, no lo vi puesto que estaba en otra habitación. Solo notó el faltante después de que él salió, ¿verdad?
Sí, solo lo noté. ¿Cómo puede usted asegurar que se trataba de 45,000 pesos la cantidad sustraída? Porque es la cantidad que yo tenía guardada y lo había contado un día anterior y pues es la que se asentó en la denuncia. ¿Contaba usted ese dinero diariamente? No diariamente, pero sí lo había contado un día previo. ¿Es posible que la cantidad recordada no fuera exacta? No, porque lo había contado un día anterior. Entonces, si no tenía registro, es imposible que esté seguro el monto cierto. Sí, sí, pero yo la tenía contada. Cuando salió detrás del imputado, ¿usted estaba alterado emocionalmente? Sí, estaba alterado. ¿Pudo haber pasado alguna otra persona cerca del domicilio? La verdad no había nadie más entrar o salir. ¿No cree que quizás alguien más pudo haber tomado el dinero sin que usted lo notara? No, la verdad no, porque nadie había ingresado a mi domicilio. En su denuncia inicial afirmó una cantidad específica, hoy mencionada otra cifra o bien una variación. Fue por nervios, que no sabía si eran 46,000 pesos o 45,000. ¿Por qué la Pero la diferencia? correcta es, pues, por los nervios del momento. ¿Cuál es la versión correcta, la primera que dio o la que declara hoy? La primera, ¿Mintió usted al Ministerio Público o está mintiendo ahora? no, solo fue confusión por el tiempo transcurrido entre el suceso y el día de hoy. ¿Es todo, su señoría? ¿Fiscalía, algún otro medio de prueba que desee desahogar? Ninguno, su señoría. Ok, queda registrado. Y ahora le corresponde a la defensa desahogar sus medios de prueba. ¿Con quién va a comenzar? No, su señoría, no traemos medios de prueba. No van a desahogar medios de prueba, ni ningún Mm, testigo. No. Ok, bueno, concluido el desahogo probatorio, se conduce la palabra del Ministerio Público para que emita su alegato de clausura. Disculpe, su Licenciada, señoría. ¿Puede volver a mencionar lo que dijo? Se me cortó el internet. se concede el uso de la voz para que exponga su alegato de clausura. Ok, gracias, señoría. Comienzo con su permiso. Comparece la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para presentar su alegato final. Tras desahogarse de forma legal, clara y objetiva todos los medios de prueba admitidos, ha quedado plenamente demostrado que Javier Pérez López es responsable penalmente del delito de robo simple cometido en flagrancia, en perjuicio de Carlos García Fernández. Número 1. Materialidad del delito. Señoría, la existencia del delito quedó acreditada sin duda alguna. El día 12 de octubre del 2025, el imputado sustrajo sin consentimiento de la víctima la cantidad de 45,000 pesos, hechos cometidos dentro del domicilio ubicado en la colonia María Luisa, Monterrey. La materialidad del robo se corroboró con acta de detención en flagrancia e informe policial homologado, donde ambos oficiales narran consistentemente cómo observaron al imputado salir del domicilio y cómo al verse descubierto intentó huir 5 calles antes de su detención. El dinero asegurado embalado conforme a cadena de custodia. El video de seguridad, analizado por perito en criminalística, en el que se observa al acusado salir del inmueble con un sobre en la mano. Dictamen contable, que confirma que el monto asegurado coincide exactamente con la cantidad reportada como robada. Los elementos probatorios son sólidos, coherentes entre sí y coinciden cronológica y lógicamente
acreditando la existencia del delito conforme al artículo 367 del Código Penal de Nuevo León. Responsabilidad penal del acusado. La Fiscalía ha demostrado que Javier Pérez López fue el autor material y directo del hecho, conforme al artículo 39 del Código Penal. Su actuar no fue accidental ni confuso. La víctima declaró que conocía al imputado y que permitió su entrada al domicilio, pero no le autorizó en ningún momento tomar dinero alguno. Cuando el imputado sale del inmueble e identifica la presencia de los policías, corre para evitar ser detenido, lo cual es un indicio claro de culpabilidad. Fue detenido en posición inmediata del dinero sustraído. Los elementos policiales confirmaron en su testimonio que no había otra persona involucrada y no hubo error en la identidad. La flagrancia, conforme al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza plenamente. Número 3. Ausencia de causas de exclusión del delito. El acusado actuó con dolo, con ánimo de dominio, apropiándose de un bien ajeno sin consentimiento. Durante el desarrollo del juicio no se acreditó ninguna causa de exclusión del delito, justificación o atenuante. Por el contrario, la conducta fue ventajosa, aprovechando una relación de confianza para ingresar legalmente al domicilio y luego sustraer el dinero. Número 4. Necesidad de pena y reparación del daño. El robo simple afecta directamente la seguridad y patrimonio de las personas. Es un delito que debe sancionarse para garantizar la convivencia pacífica. La pena solicitada por la Fiscalía es de 8 años de prisión y 300 cuotas de multa. Se encuentra dentro del marco legal y resulta proporcional a la conducta cometida, a su gravedad y a la afectación generada. Asimismo, se solicita la reparación integral del daño, consistente en la devolución o pago de los 45,000 pesos sustraídos, más los perjuicios ocasionados. Como petición final, señoría, concluida la etapa probatoria, la Fiscalía ha demostrado más allá de toda duda razonable que el delito de robo simple existió, fue cometido en flagrancia, Javier Pérez López es el responsable directo. Por lo tanto, esta representación social solicita respetuosamente que se dicte sentencia condenatoria imponiendo la pena de prisión y multa solicitada, así como la reparación del daño a favor de la víctima. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, licenciada. Asimismo, defensa tiene el uso de la voz para que exponga su alegato de clausura. Señoría, después de analizar de manera integral las pruebas que se presentaron, considero que ha quedado plenamente acreditada la identidad del imputado en el delito de robo simple cometiendo en flagrancia. A lo largo del proceso, las evidencias mostraron una secuencia coherente y constante entre sí, lo que permitió entender claramente cómo ocurrieron los hechos y cuál fue la participación del acusado. Las declaraciones de los policías aprensores resultan fundamentales, pues describen de manera precisa el momento en el que observaron al imputado salir del domicilio afectado y como al notar su presencia decidió huir. La persecución que siguió a este comportamiento y la detención realizada a pocas calles del lugar permiten establecer una relación directa entre la conducta del acusado y el hecho delictivo. El dinero recuperado en su poder al momento de la detención coincide exactamente con el monto referido por la víctima. Esto junto al video de seguridad que muestra la salida del imputado del inmueble confirma tanto la materialidad del hecho con su participación inmediata. No existe contradicción entre los testimonios ni entre los medios de prueba, lo que refuerza la veracidad de cada elemento aportado. Asimismo, es importante destacar la afectación que sufrió la víctima solo en el ámbito económico, sino también en el aspecto personal, pues existía una relación de confianza que fue quebrantada. El delito cometido no solo representa un daño patrimonial, sino también una falta de respeto a esa confianza previa. Por lo anterior, considero que el Ministerio Público cumplió con su carga probatoria y acreditó tanto el hecho delictivo como la responsabilidad directa del imputado. En consecuencia, solicito respetuosamente que se dicte una resolución apegada a derecho, que se ordene la reparación íntegra del daño en favor de la víctima. En cuanto a su señoría. Ok, bueno, daremos 15 minutos. Nos reunimos aquí, no, a las 12 horas del mediodía para dictar mi fallo o mi veredicto. Sería todo.
Ya corta la grabación.